ya no sabemos cómo improvisar. Muy bien, ¿sí? Sí, muy bien. Bueno, pues ya, retomando entonces el tema. ¿Se acuerdan de esta paciente de Leo que vimos hace 2 semanas? ¿Se acuerdan por qué venía? Porque estaba embarazada y tenía 50 años. Muy bien. Es una chica, acuérdense, de 32 años, casada, de Pachuca. Y lo que veíamos hace rato, ella viene a terapia debido a que se percibe muy triste, ha dejado de hacer cosas, llora más del usual, tiene bajo rendimiento en el trabajo y en casa, tiene 6 meses de embarazo, bueno, tenía 6 meses de embarazo cuando llegó a la primera sesión. De su segundo hijo, le ha incrementado los síntomas depresivos este embarazo y a la inversa. Los síntomas depresivos fomentan la depresión, los síntomas del embarazo y los síntomas del embarazo, los síntomas depresivos. Refiere que siente también ansiedad, mucha culpa, percibe que el lazo con este segundo hijo no es igual que con el primero y se piensa como mala madre, que les está provocando un daño, etc. Y lo que hablábamos hace un rato sobre el motivo de consulta latente. Para poder regresar a la introducción, pues es una chica de Hidalgo con 2 hermanas menores con quien tiene una buena relación, pero esta buena relación a partir de la etapa adulta. Porque empezó a dejar de percibirse responsables de ellas y de dotarlas de su ejemplo. Menciona que usualmente una de las ideas que más pasaban por su mente era formar una buena familia, ya que donde creció, a pesar de algunas diferencias, no fue disfuncional. Su madre, una mujer perfeccionista, que procuraba, pues como buena mamá perfeccionista, pues evitarle todo tipo de incomodidades a sus hijas. Conforme ella fue creciendo, tiene una frase muy arraigada que dice: a mí no me digas la queja, a mí dime qué hay que hacer. De hecho, me dice, soy una mujer muy resolutiva, ¿no? A mí no me gusta como estarme quejando, me gusta más bien pensar en la solución. Lleva 4 años de casada con un empresario que es divorciado y quien tiene 2 hijas de su primer matrimonio, con las que ella convive sin problema alguno. Actualmente ha tenido algunos problemas con el esposo por razones de la crianza con respecto a su hijo que tienen ahora, que tiene 3 años. Uno de los problemas importantes es que no lograban decidirse dónde iba a entrar el niño a la escuela, porque él tenía la idea de mi hijo pues no puede ir a una escuela más cara que mis hijas, y ella pensaba como, ¿por qué no habría de ir a una escuela más cara si yo puedo pagársela? ¿No? Entonces ahí traían como broncas. El primer embarazo, ella lo refiere como sin complicaciones, lo disfrutó mucho, pero actualmente no se siente igual. De hecho, este embarazo ha sido muy complicado para ella. En una de las sesiones, creo que es en la 4ª sesión, en donde ella llega con un registro que puntuaba como otra vez haberse sentido triste, pero me dice que regresaron los síntomas del embarazo. En el caso de ella, estos famosos síntomas como las náuseas, etcétera, que están en los primeros meses, con el paso del tiempo a ella se le han intensificado. Entonces ella puede pasar 2 o 3 días sin poder contener el alimento. Pues entonces le da vómito y vómito y vómito. La han tenido que hospitalizar porque el niño ha cambiado su postura, es decir, tiende a girarse o hacer cosas. A partir del esfuerzo que ella hace al vomitar, puede vomitar innumerables veces en un día, y eso es lo que le ha agotado también y le ha causado o ha influido en la depresión. Y ella, de hecho, pone, ¿no? Si yo hubiera sabido que todo esto iba a pasar, mejor no me hubiera embarazado. Sobre todo porque los síntomas que siente en algún momento los piensa como que son algo incapacitante, lo que influye en su trato con el hijo que tiene, y eso hace que se permee el desarrollo infantil del niño de una forma saludable, ¿no? Es como la lógica que hemos seguido. Lleva 5 meses sintiéndose muy triste, ¿no? Los criterios de la depresión. La paciente estudió administración de empresas, trabaja en la Ciudad de México, viaja hacia allá 3 veces, hasta el cambio que me notificó en la última sesión que tuvimos la semana pasada. Ya solo va 1 día o 2 según la carga de trabajo, y ahora, bueno, pues ya tiene 7 meses y medio de embarazo.
Y ella no había ido a terapia individual, había estado en el servicio de pareja, que es quienes la refieren. Y para tolerar la tristeza, pues usualmente se mantenía ocupada, es decir, tenía conductas de evitación. Y ante cada molestia emocional que sentía, platicaba con la pareja o con la familia, pero siempre pensando en cómo hacerle para que pronto se vaya el malestar que estoy experimentando. No refiere padecimientos médicos ni ningún uso de medicamento más que las vitaminas por el embarazo. Y bueno, si se acuerdan de este ABC, un momento en donde solía sentirse muy triste es cuando no acababa sus actividades de mamá, es decir, o no jugaba el tiempo que tenía que jugar con el niño, o no alzaba los juguetes, o no hacía lo que tenía que hacer. Se pensaba como mala madre. El pensamiento que más le afectaba es cuando percibía que afectaba a su hijo. A pesar de no tener evidencia, ¿no? Porque no es como como que el niño le dijera, oye, mamá, te odio, mamá, no me prestas atención, ¿no? Ella piensa que no debería sufrir ni él ni nadie y que además que alguien sufra es muy malo, ¿no? Tristeza, tensión muscular, apapachaba a su hijo, estaba al pendiente de él, realizaba cosas para estar al pendiente de él o que fueran de su agrado. Pero luego pensaba cosas sobre su tristeza. Este fue el problema en ella, porque entendemos la primera parte. El problema es que cuando ella evaluaba su tristeza, incrementaba la idea de que lo estaba haciendo mal, porque se supone que una mamá embarazada, pues no tendría que estar triste. La cultura nos dice que ya suficientemente razón para estar feliz tiene, que es estar embarazada, ¿no? Entonces ella pensaba que ahora los lastimaba a los dos, que debería estar feliz, que es su culpa, que debería sentirse emocionada, que no tendría que sentirse incómoda y que entonces ciertamente era muy grave. Le daba culpa, se sentía cansada, lloraba y no había comprado nada para el bebé todavía, para el bebé nuevo, y se aislaba, lo que incrementaba su tristeza y tenía poca comprensión de los otros. Ya saben, el típico échale ganas, esto es normal, piensa en tus hijos, pero ¿por qué te sientes así, no? O las críticas. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Cuál sería una meta de tratamiento para ella? Bueno, pues disminuir los síntomas depresivos. Ahora ustedes díganme, para que podamos llegar a esto, de acuerdo a lo que les he contado de la paciente, ¿cuáles serían mis resultados instrumentales? ¿Qué tendría que cambiar en esta paciente para llegar a disminuir sus síntomas depresivos? De acuerdo a lo que saben de ella. Pues igual que cambiara sus pensamientos, modificar sus pensamientos. Excelente. Igual ver que que el tiempo que le brinda su hijo no es en cantidad, sino en calidad, por así decirlo. Muy bien, ese sería un pensamiento. Había una parte en la que decían que teníamos que hacer como estadísticas. Por ejemplo, ella hace mención de que no es una buena madre porque no pasa mucho tiempo con su hijo, no permite hacer actividades como jugar y eso, ¿no? Y explicarle realmente, tratar de que ella entendiera qué tanto es el tiempo que debería de tomarse para saber si eso no es una buena madre, ¿no? ¿Cuál sería el efecto de eso? Disminuir un poquito este sentimiento de culpa por no estar con su... Ok. Y de... Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Sí, pero lo que tú me acabas de decir es la técnica, pero acuérdense que en resultados instrumentales no como la técnica, como lo que tengo que cambiar para llegar a esto. Pongo un ejemplo, retomando el de los colores. Mi meta es realizar el color morado. ¿Qué necesito? Rojo y azul. Lo que tú me estás diciendo es, mi meta es el color morado. ¿Qué necesito? Revolver los colores. ¿Sí? Eso es lo que tú me estás diciendo. Pero eso no es lo que necesitamos. En resultados instrumentales necesito los pasos chiquitos, los ingredientes o el instructivo, ¿sí? Para que yo pueda llegar aquí. ¿Me explico? Como la analogía del carro. Yo te pongo, mi meta es llegar a Chihuahua con bien, muy bien. Resultados instrumentales, tú me estás diciendo, vete a
no sé, toma mejor el mexiquense, te llega más rápido. Sí, pero antes de llegar al mexiquense yo necesito hacer otra serie de pasos para que pueda incluso salir de Pachuca. ¿Sí me explico? Ya me ha dicho Ere muy bien, hay que cambiar los pensamientos. ¿Cuáles? Los del desempeño como mamá. ¿Qué otra cosa necesita? Para poder disminuir los síntomas depresivos de esta chica, ¿qué necesita? Voy a regresar a los números. Tal vez modificar su creencia de que es una mala madre. Ok, cierto, que sería muy similar a lo de Eres, sí, hay que atacar sus pensamientos. Excelente. ¿Qué otra cosa necesita? Y pues empezar con, bueno, en esta parte que dice que no realiza las cosas pendientes o de su agrado, ponerla, ¿cómo sería? Modificar las conductas de desatención que tiene hacia ella, por ejemplo. Ok, tendríamos entonces que generar una activación conductual, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa necesita? Pues también la conducta de papachar a su hijo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Ignorarlo? Modificarla. ¿Hacia qué? ¿Cómo sería esa modificación? Es que yo siento que esa conducta de papachar a su hijo es como recompensa. Entonces quizá elimina la recompensa. Tendríamos que, sí, pero tendríamos que quitarle en los momentos inadecuados. ¿Me explico? Es decir, que lo apapache, está bien, el niño ni siquiera entiende su depresión, pero que más bien no lo apapache como compensación para ella, porque ni siquiera, exacto, porque ni siquiera está compensando al niño, pero el niño ni cuánto se da, se está compensando ella. Pero eso implicaría un cambio de pensamiento, es decir, me regresa la propuesta de Patti de él. Eso sería un cambio de pensamiento. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Comenzar a comprar cosas para el bebé. Muy bien, que sería parte de la activación conductual, ¿cierto? Aislarse también hay que cambiarlo. ¿Sí? Muy bien. La meta entonces tenemos es disminuir los síntomas depresivos. Yo puse solamente 3 resultados instrumentales. Modificar las creencias irracionales sobre su desempeño como mamá, que englobaría todo eso que ustedes me han dicho, combatir la inercia y retomar actividades reforzantes o lo que se conocería como activación conductual. Acuérdense que nosotros estamos hablando de una mujer que cumple con 8 criterios del trastorno depresivo mayor. ¿Cuántos necesitamos para que sea trastorno depresivo? ¿Se acuerdan el criterio? 5 o más. Ella tiene 8. Si yo quiero disminuir entonces su depresión, ¿qué tendría que hacer? Pues modificar los síntomas del trastorno depresivo, ¿cierto? Que se engloban en 3. Nosotros sabemos que las personas se deprimen desde esta teoría por la tríada cognitiva. Hay que cambiar sus creencias. Sabemos entonces que los pacientes empiezan a actuar por inercia. Hay pacientes deprimidos que van a dejar de hacer cosas reforzantes, como ella. Si me regreso, ella no realiza las cosas pendientes o cosas que son de su agrado. Ella ya no tiene actividades reforzantes. Si yo le pongo otra vez actividades reforzantes, creo que me estoy regresando. Si yo le pongo otra vez actividades reforzantes, la tristeza va a empezar a disminuir. Sobre todo también hay que centrarnos en combatir la inercia. Acuérdense que la inercia implica que muchas personas que tienen depresión actúen bajo la lógica del cero placer, es decir, que tienes que ir a trabajar, sí. Que tienes que darle de comer al niño, sí. Es decir, actúo solamente en automático.
No estoy actuando bajo la comprensión de mi conducta ni el gozo de mi conducta. Ahí tendríamos que combatir esto. ¿Cómo? Esa es una pregunta diferente. ¿Cómo voy a combatir esto? Ahí sí entrarían las técnicas. Primero tendría yo que saber qué quiero modificar y luego cómo modificarlo. Pero ese ya es otro punto distinto. ¿Sí? ¿Alguien agregaría algún otro aquí? Que ustedes digan, no, yo creo que sí agregaría. Alguien que agregue otro dato u otro resultado instrumental. Un regreso al anterior. A lo mejor darlo de modificar creencias irracionales sobre su desempeño como mamá, pero también lo de la carga cognitiva, porque decía que en una parte que percibía que las demás personas no la comprendían. Ok, podríamos entonces modificar la poca comprensión de los otros. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos hacerlo en dos sentidos. Yo les digo uno, ustedes me dicen el otro. Uno es que ella no necesita necesariamente de la comprensión de los otros para sentirse mejor. Muy bien. Lo que me regresaría a la modificación del pensamiento, ¿no? ¿De qué otra cosa podríamos ayudar para cambiar esto que ciertamente le afecta? ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer? No sé, que a lo mejor todos tenemos perspectivas diferentes y que ya no pueden engancharse de lo que más sientan. Excelente. Eso seguiría siendo parte de la modificación de creencias. Muy bien. Pero hay otra cosa aparte de modificar sus pensamientos que podríamos hacer para esto que muy bien propone Carlos. ¿Quiénes serán los personajes más importantes en la vida de esta paciente? Su esposo, Su papá. Sus papás, su esposo, su hijo. Y es probable que sean los primeros que no están comprendiendo el asunto. su mamá. Una, la mamá, tienes toda la razón. Porque me acuerdo que la mamá también tenía de cuidarlos. Muy bien. Una, la mamá no tiene la menor idea de qué le pasa a su hija. Tienen toda la razón. Aparte, ¿quién creen que entra en ese grupo de los otros? El esposo también. Muy bien. ¿Cómo podemos ayudar? No sé qué tal. Bueno, si se puede, no sé. Sería como darle una psicoeducación a ellos sobre lo que es la depresión. Por supuesto. Ahí podríamos ponerlo como parte de disminuir síntomas depresivos. Yo no lo he puesto, aunque sí lo hice, y no lo puse porque el hecho de que no esté no me impide llegar aquí. Pero sí es algo que pudiera ser un plus. En el caso de ellos vinieron. Cuando ella empezó a contarle al doctor Arturo, que es con quien vienen a la terapia de pareja, sus síntomas depresivos, Arturo le explicó al chico que es un trastorno, por lo tanto es una enfermedad. No algo pasajero, ni algo a propósito, ni porque quiero que me apapache. Cuando ella vino aquí, bueno, llegó conmigo a la sesión individual, lo que se hizo fue invitar a él, a ella y a la mamá de ella a que vinieran a los workshops. Nosotros tenemos un workshop de depresión y entonces la invitación fue vayan para que comprendan por qué ocurre la depresión. Y entonces, al menos eso hizo que ellos comprendieran más la problemática y la presionaran menos.
No, porque también de pronto el entorno no... irritable, como pues saber a qué hora te vas a dejar de sentir triste, lo que incrementaba su culpa, ¿no? Porque entonces la mamá, por ejemplo, le podía decir cosas como, pero ¿qué necesitas, hija? Mira, tu hijo está sano, tu otro niño viene bien, pues tu esposo, mira qué paciente es, ¿qué más necesitas? ¿No? Y ella pensaba así como, pues necesito ya no sentirme así, eso es lo que necesito. Entonces, bueno, se hizo, excelente. ¿Agregarían alguna otra cosa? Ok. El aislamiento formaría parte de la activación conductual, exacto. Por eso es que ustedes no esperen tener aquí una listota. Ustedes pueden ir englobando lo que necesitan modificar. Solamente acuérdense que no podríamos poner conductas desadaptativas. No, tendríamos que ser más específicos en lo que tendríamos que cambiar. En el caso de ella, por ejemplo, llorar, pues no es algo que tenga que quitarme, que quitar en específico, porque el hecho de modificar estas o esto, ella va a dejar de llorar, ¿no? O sea, no tendríamos que prestarle atención a una conducta, algún problema que al final se va a quitar cuando quite otra cosa. Y entonces, si seguimos la lógica del circulito, pues quedaría así. Mi meta general son disminuir los síntomas depresivos. ¿Cómo voy a llegar a eso? Con estos chiquitos. Cuando yo cambie sus creencias irracionales, cuando yo combata la inercia y cuando le ponga un programa de activación conductual, entonces ella va a disminuir sus síntomas depresivos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Sí voy siendo más clara. Es muy importante para mí que puedan revisar la diferencia entre la meta final y los resultados instrumentales. ¿Sí? ¿Sí nos quedan bien? Perfecto. Y entonces, ¿cómo voy a elegir esos famosos resultados instrumentales? ¿Qué es lo que me puede ayudar para que yo pueda elegirlos? Bueno, pues primero tengo que revisar si verdaderamente esto que yo estoy poniendo de mi paciente realmente me va a ayudar a que yo modifique alcance la conducta, la meta. Si esto que yo estoy poniendo verdaderamente me lleva al camino que quiero, ¿sí? Si he incorporado los elementos suficientes para la problemática, ustedes pueden ver que yo aquí he puesto solamente 3. Habrá quienes pongan 5, habrá quienes pongan 2. No importa la cantidad de cosas que nosotros pongamos aquí, lo que me va a importar es que lo que esté aquí verdaderamente me lleve a mi meta, ¿no? Entonces, ahí sería, he incorporado los suficientes elementos para resolver la problemática, he tomado en cuenta las consecuencias de las conductas. ¿A qué me refiero con eso? A esto. Acuérdense que muchas de las problemáticas de los pacientes las sostienen las consecuencias. ¿Qué tanto en mis resultados instrumentales yo he tomado en cuenta lo que está aquí? En el caso, por ejemplo, de los pacientes celosos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto el hecho de que yo tenga conductas de control sobre mi pareja hace que mi pareja ceda? Es lo que usualmente se hace, ¿no? ¿Qué pasa si yo me enojo con... Piénsense, ¿alguien aquí ha hecho alguna conducta de celos hacia su pareja? A ver, Karen, platícanos una. Ya nos habías platicado, creo que una en la primera clase, pero platícanos otra. Sí. Mi esposo trabaja con una compañera que me mencionaba así como que mucho. Okay. Cuando recién entró al trabajo me decía, no, pues es que ya se sienta al lado de mí, se sienta al lado de mí. En ese momento pues dije, no pasa nada, no solo con él, no. Pero ya era como muy seguido. Y es que Rubí se va a ir de viaje, y es que Rubí... Ya que llegaba era Rubí. ¿Qué onda? ¿No tienes más compañeros alrededor o algo así? Y en una ocasión llegó con un llavero en forma de corazón que daba su mochila.
Dice Guerrero, ¿qué? Y me dijo, ¿me lo dejo ir? Entonces, no, pues ahí sí me entendí. Y me reclamé y le dije, como, ¿por qué? Y dijo, no, pues es que se fue no me acuerdo qué país me dijo, y me lo trajo, y no solo me lo trajo a mí, nos lo trajo a todos los demás. Y en eso coincidió que también una de sus jefas le habló y le dijo, y yo estaba ahí, y le dijo, oye, ¿dónde está Rui? No, pues no sé. Y dice, ¿pero por qué te preguntas así? Y dice, no, pues es que diario nos salimos a comer los dos. Y dice, no, pues más me entendió la situación. ¿No? Y entonces pues la reclamé, le dije que eso no era posible, o sea, que esta chica pues, que traía o como porque un llavero de corazón específicamente. Entonces, pues eso no me dijo que no, pues es un llavero y ya, que no tiene nada que ver la forma. Importa la forma. Pero en ese momento, pues sí me. Okay. Tú le dijiste que le dejara de hablar, que le devolviera el llavero, que Sí, en el momento dije, devuélvele eso. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se lo voy a devolver? O sea, nos lo tratan todos. ¿Cómo se lo voy a devolver? No se lo voy a devolver. Entonces le solicité que ya no me hablara de ella. Ok, y te dejó de hablar de ella. Y me dejó de hablar de ella. Ok. Bueno, ese es un acuerdo saludable, ¿no? Demasiado saludable, yo no lo creo, la verdad. Debería evitarlo. Así como de, a ver, me estás diciendo que de un tiempo para acá todo es Ruby. Eso no puede pasar. O sea, yo no soy celoso. Yo no soy celoso, pero yo creo que eso no pasa. Sí, es ilógico. Yo le voy a dar un voto de confianza. ¿A qué me refiero? Es un acuerdo saludable, sí, y es probable que tu esposo ya no te haya hablado de eso. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos acuerdos saludables? ¿Qué crees que es lo más lógico que sucedería en unas cosas? Que le aviente el llavero, que le miente su madre, que le hable a la chica para decirle que quiere jugar. Creo que si te vas a sobreexaltar por una situación, no puedes decir, me estoy encabrando. Mejor lo que bueno. No, creo que lo sacas, ¿no? Pues esa sería una reacción desde el punto de vista que sea más normal. Sí, porque Es más normal, pero sí creo que quizás sería más uso. Sí, más común. Sí. Ok, alguien platica una escena de celos que no haya sido un acuerdo saludable. Yo. A ver, mi esposo y yo estudiamos en la misma universidad de psicólogo, mismo salón, todo. Entonces, desafortunadamente, pues él conoce a mis exparejas, yo conozco a mis exparejas, y en la historia, no, lo vi medio llorar, lo vi llorar por determinadas personas. Cuando nos juntamos, yo tenía como 3 meses de embarazo y me sentía mal porque comer mucho picante le estaba haciendo daño a mi bebé. Entonces fui a consulta y justamente en ese momento en el que yo estoy pues, con él esperando un espacio médico, me llega un mensaje de su exnovio con el cual yo como que muy fatal. Entonces en esos momentos pues sí fue, yo me sentía mal, todavía él ahí con el teléfono así como de pues mira, me acaba de llegar un mensaje, pero pues sí me molesté demasiado. Y pues lo que hice en ese momento fue de, o le dices que es show, o decir ella, o pues tú y yo. Para la buena suerte. Que le dijo que aclarar el show o se decidiera si ella o si ¿Pero qué pasó? un mensaje en mi esposo en su para la buena suerte de él, sale la doctora y nos habla. Pero cuando nos está explicando, pues yo ya soy muy distante con él. Salimos de la consulta y le digo, no, nos vemos en la casa, tú vete por tu lado. Yo pues llego a la casa y cuando tú decidas una... Muy bien, sí. Y cuando tú decidas pues una cuestión, pues ya vemos qué onda.
Pero yo digo que pues, el embarazo sí se altera mucho. Yo me dejaba llevar. Por eso. Y al otro día llega y me dice, ayer no vine porque pues, quería que te relajaras, y te sientes también por el niño, porque pues todas estas cuestiones, el emocional lo siente. Dice, pero pues ya cambié el número, dice, esta persona ya no va a tener contacto conmigo, dice, pues quiero pensar que eso te queda claro. Entonces yo subió mi ego hasta el Muy bien, bien. Ahora imagínense que pensemos Lupita tiene un problema de celos patológicos, ¿no? Y entonces Lupita no solamente sería esta ocasión la que presentaría comportamientos como esos. Lupita viene y me dice que quiere disminuir sus celos. Yo tendría que hacer todo esto, ¿cierto? Pero el problema a lo que me refiero con esta pregunta que les hacía, de si he tomado en cuenta las consecuencias, es, ¿y qué pasa cuando la pareja cede? Ya cambió el número, ya no se lo va a dar a la ex, ya va a estar más tiempo con Lupita, ¿no? Más al pendiente, porque por supuesto, pues, sí, las cuestiones emocionales pues sí alteran al bebé también, sí, por supuesto, ¿no? Y entonces él va a estar más al pendiente de ella. ¿Cómo le voy a hacer con eso? ¿La conducta continúa? Sí, ella teniendo, imaginándonos que estuviésemos en un problema real, pues ella sí va a querer cambiar sus celos, pero ¿cómo le hago con el marido, quizá por un perfil ansioso, que quiere estar complaciendo todo el tiempo a la mujer, para que no se ponga celosa, no se altere, cuide al bebé, etcétera, etcétera? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para llegar a mi meta cuando algo de las consecuencias está reforzando el asunto? ¿Cómo le haría? ¿Cuál sería el resultado instrumental que tendríamos que cuidar ahí? Que respondería a esta pregunta que hice. En ese caso se recomendaría hablar con el esposo. Muy bien, ¿qué podríamos hacer con él? ¿Qué le diríamos que ya no le refuerza, que ya no le haga caso? Que levante a la ex enfrente de Lupita. El abuelo Lupita va a cocinar para la vida. Y además lo va a dejar solo. Que Lupita se salva más. ¿Qué podríamos hacer ahí? Esa es una buena opción, sí, hay tratamientos en donde vamos a incluir a la pareja para explicarle que lo que hace refuerza el asunto. Se le psicoeduca a la persona, sobre todo el modelo, y decir qué es lo que me está pasando, pero no encuentro cómo hacerle para que, porque él nos puede decir, bueno, y entonces cómo le demuestro que la quiero. Bueno, y ahí tendríamos que darle toda una gama de cosas de cómo se demuestra el amor en pareja, aparte de consentirla en un momento de celos, ¿no? Pensemos un poco como cómo le harán los papás que vienen a crianza para decirle cómo le hago cuando mi hijo se pone como el demonio de Tasmania en pleno supermercado y la gente me voltea a ver y entonces, ¿no? ¿Qué tendríamos que explicarles a esos papás? Una pregunta, ¿eso también entra como psicoeducación? Porque yo había entendido que el rollo de la psicoeducación era como el ejemplo de hace rato, de esta persona tiene depresión y le explicamos a la familia lo que es la depresión, cómo se va dando, los síntomas, todo, ¿no? Y en el caso de el esposo de Lupita y decirle, oye, no cedas tanto, o sea, porque eso lo que hace es que va a seguir aumentando, eso también sería psicoeducación. Es que el punto ahí no sería más bien recomendarle que no ceda. El punto ahí es explicarle cómo está funcionando los celos y su comportamiento hacia el refuerzo conductual de Lupita. Hasta ahí. Después vamos a seguir continuando trabajando con Lupita y va a llegar un momento en donde esto implicaría meter a la pareja, es decir, un resultado instrumental sí sería instruir a la pareja sobre el control de los celos. Sí sería un punto importante si nosotros notamos que a él no le quedó claro que tiene que dejar de hacer ese tipo de... O sea, que tiene que dejar de ceder tajantemente o sumisamente con Lupita.
En el caso de la terapia de pareja, que no la vamos a dar, en este caso de los celos, mucho implicaría, si estuviéramos en la terapia de pareja, mucho implicaría generar acuerdos para que ambos se sientan a gusto. Y hay un momento en la terapia de pareja en donde uno le pregunta a uno, ¿qué quieres que haga tu pareja? Y eso lo tendría que hacer la pareja, siempre y cuando, insisto, se cuide que no sea el asunto de sumisión, sino que sea un asunto de si mi pareja ya no le habla a nadie de su ex, yo me voy a sentir más tranquila porque estoy embarazada, porque me altero mucho, porque no me sé controlar. Entonces, en ese momento se llega al acuerdo, ok, pues entonces no le vas a llamar a nadie de tus ex, no le vas a llamar a nadie de ellos, mientras Lupita aprende a lidiar con eso. ¿No? ¿Sí me explico? Pero sí en algún momento el trabajo instruccional con la pareja es algo que tengo que cambiar o que tengo que tomar en cuenta para que el paciente mejore en algunos aspectos. Y si por ejemplo, no sé, nos dice que si fuera por Facebook, que borre sus redes sociales, que no tenga nadie en Facebook, que no agrega a nadie, que no agrega a ninguna mujer, que no solo son ellas, sino con las personas, como le explicamos que no podemos pues eliminar todas sus redes sociales. Ahí hay que regresarnos al modelo y tendríamos que explicar, a ver, no, el punto no son las redes sociales, el punto es que tú sigues teniendo toda una serie de creencias irracionales sobre el uso de las redes sociales como gancho para la infidelidad, ¿no? Y ahí trabajamos mucho con esto, para que ella empiece a disminuir el malestar y pueda incluso mejorar la relación, mejorar la comunicación, etc. ¿Sí me explico? Por eso va a ser muy importante, les decía, revisar si estoy tomando en cuenta las consecuencias. Va a haber casos en donde las consecuencias no impliquen una cuestión de total refuerzo y que con que cambie algo de aquí, esto va a desaparecer. Pero hay otras, como sucede en los celos, como sucede en el enojo, que ciertamente no refuerzan. Tengo un ejemplo más de eso. Ahora sí que el primo de un amigo. Donde él trabajaba, tenía una compañera y ella nos platicó que ella sí era muy celosa. Y ella decía, yo sí, soy 100% celosa, mi esposo lo sabe, desde que nos hicimos novios y todo eso. Y ella nos platicó que pensaba ir al psicólogo precisamente porque su celo le estaba saliendo muy caro. ¿No? Entonces, pues, Era más barato ir al psicólogo. O sea, necesito así como seguir investigando, entonces le preguntamos, y dice que, por ejemplo, y estaba con su, yo soy ella, y estaba con su esposo, y le llegó un mensaje de una mujer, así, y dice, porque me hacía burla, decía, el psicólogo dice, no le miento, yo creo que le he quebrado a mi esposo como 15 o 20 celulares. Virgen Santa. Yo lo que tenía dinero. Por eso decía que quería ir al psicólogo porque estaba saliendo muy caro su servicio. Y dice, no, y si me pongo bien, no, que así sea la compañera de trabajo que le dijo, oye, se te olvidó dejaste tu llave, cerrar, no sé. Era así de, y al piso. Mujer precavida. Vale por dos. ¿Sí o no? No, sí. Una clave, una clave. Yo me imagino que hubiera llegado con su llaverito de corazón. ¿Qué hubiera pasado? Pobre Rubí. Ahí en ese caso, ¿cómo se podría lograr esto? Porque yo creo que ya había una predisposición del esposo a decir, me los va a romper, güey, compro otro, ¿no? O sea, Sí, ahí tendríamos que revisar cuál es la conducta del esposo, sí, definitivamente. Y ver, insisto, los resultados instrumentales tendrían la característica de decir, si quito no voy a llegar aquí. ¿Sí me explico? El meter a la pareja aquí es algo que es importante, pero como les explicaba en el caso de mi paciente con depresión, esté la pareja o no incluida en resultados instrumentales, va a ser igual, porque necesito meter aquí las cosas más relevantes o significativas para llegar a mi meta. Pero en algunos casos sí es muy importante meterlos. O sea, pienso, por ejemplo, hace mucho tiempo tuve una chica en la consulta que era violentada por su papá. El motivo de consulta que la hizo llegar ahí ya muy desesperada es que él la quiso quemar con agua hirviendo.
pero era una chica que no tenía todavía la posibilidad de irse de casa. Tenía, creo que 15 años, 14, no me acuerdo. No tenía todavía la posibilidad, no había con quién irse, era hija única, la mamá mega sumisa con el papá. Ahí, ¿qué teníamos que hacer, no? Ahí, pues, desarrollar habilidades y tratar de revisar algunas conductas de protección ante un evento de riesgo, pero, pues, el papá. ¿Pero quién le pagaba las consultas? La mamá. Pues la mamá no había nadie que se fuera. Pero. Había uno. Pues es que esa es mi duda, o sea, finalmente uno como psicólogo también tiene que tener como esta habilidad de decir que lo tengas o no lo tengas, saber que hay otras instancias, ¿no? O sea, si yo puedo referir al R1 y decirles que ya todo lo que ellos piden. Sí, y ahí es que hay mucho implicaba, por ejemplo, la mamá, ¿no? O sea, la mamá es sí te quiero ver bien, pero no podemos irnos con tu papá. Y ella, siendo tan chica y con esta violencia de muchos años, no alcanzaba a percibir muchas cosas. Ahí la idea era, pues, por supuesto, irse, pero tendríamos que hacer mucha chamba, sobre todo con la mamá, porque el papá, por lo que me contaba, parecía que el papá tenía trastorno narcisista. Entonces, pues, era muy complicado que él quisiera ir. Entonces, lo que se hizo fue incorporar a la mamá, ¿no? Ahí un resultado instrumental para mejoría de la paciente sí era incluir a la mamá. A partir de la edad, a partir del recurso económico, de etcétera, etcétera. Y la mamá afortunadamente quiso asistir, se trabajó con ellas muchos factores de protección y afortunadamente la señora terminó dejando al marido y entonces se fue a vivir a la casa de la mamá de ella, es decir, de la abuelita, ¿no? En otra ciudad, en otro estado, les iba bien hasta que el señor pues fue a buscarlas y la mamá andaba un poco como tambaleando si volvían o no volvían, lo típico de las condiciones de violencia, pero ya esta chica había tenido un tiempo para que le había permitido sentirse más segura y revisar esto, ¿no? Que si hay otras instancias, que si hay otras formas de poder quitarse de ese ambiente. Pero en ese caso sí tuvimos que incluir a la mamá. Sí era un resultado instrumental importante. ¿Sí me explico? Habrá momentos que eso sea importante, habrá momentos que eso no sea importante, ya dependerá del caso del paciente. Dime. En este caso, igual, por ejemplo, los casos de bullying en los niños, ¿cómo se trabaja eso? Ahí tendremos que revisar qué es lo que queremos disminuir. Quizá la parte de, por ejemplo, me estaba platicando ella estaba trabajando con un niño que sufre de bullying. Y lo que queremos, o sea, su resultado, su meta final no es disminuir el bullying, ¿no? La meta final es disminuir, ella, si no les invento, me dijo que estaba ayudándole al niño a regular su ansiedad. Entonces se ponía tan ansioso que sí hacía como comportamientos torpes, que por supuesto le daba pie a los otros niños a que lo bullearan. Entonces ella estaba modificando sus niveles de ansiedad y de las cosas que estaba haciendo aquí era trabajar con la autoestima, estaba trabajando con su comunicación con el niño, no es como tan chico, tiene creo que 10 o 11 años. Estaba trabajando con él conductas de protección, ¿no? Establecimiento de límites para poder reducir su ansiedad. Ella tenía que modificar eso y lo que estaba haciendo era, o lo que pensaba hacer más bien era ir a la escuela del niño. Porque, bueno, en el caso de los niños ya ven que se hacen observaciones académicas y con la familia, la interacción con la familia. Entonces, en el caso de ella, sí es un resultado instrumental interactuar con la profesora, que no hace mucho cuando se presentan este tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro ya nos queda bien la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Muy bien. Y entonces, otra pregunta que me va a ayudar a que yo pueda revisar cuáles son los resultados instrumentales es si existe alguna variable biológica que esté moderando la problemática. En el caso de esta paciente, yo no esperaría que un síntoma o algunos síntomas se fueran. ¿Cuáles creen? ¿Cuáles creen? ¿Qué síntomas creen que yo no debo esperar que se vayan en esta paciente? El cansancio, ¿qué otro? Vómito. El vómito, ¿qué otro?
Recuerden los síntomas depresivos que se asocian o se parecen a los del embarazo. El sueño, Excelente, las alteraciones del sueño. ¿Qué otras? ¿Qué otras no puedo esperar que se vayan? A lo mejor igual es la tristeza, porque pues varía. Muy bien. Yo no creo que esta chica vaya a empezarse o vaya a alejarse por completo de la tristeza. ¿En qué sentido? En un sentido de total bienestar, porque acuérdense que está embarazada. Y acuérdense, les describía, su embarazo ha sido complicado. Entonces, cuando yo estoy revisando los resultados instrumentales, sí tendría que ver si hay alguna variable biológica que esté moderando toda esta condición. Y ahí decidir si la incluyo como variable y como resultado instrumental, es decir, si es algo en lo que yo tendría que interactuar o que intervenir más bien para que pueda llegar a mi meta. Si es algo en lo que no puedo hacer, por lo menos tengo que poner el dato de que hay algo que va a estar ahí interfiriendo con el logro total de mi meta. Pero sí tendríamos que revisar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo mismo pasaría si tuviese alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, si tuviese algún factor de la edad, si tuviese alguna condición que a mí me esté indicando que no necesariamente voy a poder llegar bajo mi expectativa como terapeuta aquí. Hace tiempo tuve una paciente con depresión, pero la psiquiatra la había diagnosticado como depresión, trastorno depresivo secundario a enfermedad médica. Es decir, tenía problemas de tiroides. Entonces, lo que tendríamos que hacer, o lo que se tuvo que hacer con ella, fue trabajar, sí, bajo los síntomas de, por supuesto, pero también incorporar todo lo que conlleva el cuidado de la tiroides, la alimentación, el ejercicio, el que se tome la pastilla, las revisiones médicas, porque si descuidaba la tiroides, pues otra vez íbamos a tener los problemas depresivos, aunque estuviésemos en la terapia. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Perfecto. ¿Dudas con el punto 6? Que fue este establecimiento de metas. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Muy bien. Ahorita sí, ya veré la redacción. Ándale, ¿no? Muy bien, bueno. El siguiente punto tiene que ver con la selección del tratamiento. Ustedes ya entrarán pues en todo lo que compete a la parte de las técnicas, pero antes de que nosotros podamos tener todo el bagaje técnico de la terapia, pues tendríamos que ir comprendiendo algunos puntos que tenemos que cuidar o que tenemos que tener muy presentes a la hora de seleccionar el tratamiento. Primero, bueno, acuérdense que van a existir diferentes técnicas, ¿no?, con respecto a la terapia. ¿Cuáles creen que sean los objetivos de estas técnicas? A partir de todo lo que han revisado a lo largo del diplomado. Pues, primero, ver cuáles son, bueno, identificar los síntomas o las conductas que se van a cambiar y luego cambiarlas, ¿no? Muy bien. Ver cuál es el método que vamos a utilizar para cambiarlos o para cambiar las técnicas. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar en los pacientes desde este marco teórico? Pensamiento, conducta y, nos falta uno, y emociones. Y entonces nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿no?, con las próximas clases, cómo existirán algunas técnicas que se centrarán solamente en la parte del pensamiento, ya revisarán algunas técnicas que se trabaje solo la conducta, o algunas técnicas que me ayuden directamente con la parte emocional. Pero algo que es muy importante que sepan es que no es solamente la lógica de una técnica cognitiva, su lógica no solamente es modificar el pensamiento. Una técnica cognitiva también influye en la modificación conductual, porque si yo cambio mi pensamiento, es probable que cambie mi conducta, ¿cierto? Y lo mismo con las técnicas conductuales. Si yo cambio mi conducta,
entonces es muy probable que cambie mi idea. ¿Cierto? Entonces, al final, pues estas técnicas cognitivo-conductuales pues tienen esta reciprocidad en la modificación y, por supuesto, la emoción. Entonces, si yo cambio mi pensamiento, claro que modifico mi emoción, claro que cambio mi conducta. Si cambio la conducta, pues también bajará la emoción, y etcétera. Para que no nos olvidemos de esta interacción pensamiento, emoción y conducta, ¿no? Las técnicas que se utilizan dentro de la terapia cognitivo-conductual sirven para que se pueda facilitar la identificación, ya nos decía hace un momento Ere. Primero, para que podamos identificar cuáles son aquellos pensamientos que me están generando malestar. ¿Cuáles son los pensamientos de esta paciente LO que le están generando malestar? No soy buena madre. ¿Qué otra? Le estoy haciendo daño al bebé que espero y al pequeñín que tengo. Muy bien. ¿Qué otra idea le está perturbando? Ahí entra que si de haber sabido que eso iba a pasar, no se hubiera embarazado. Muy bien. De haber sabido que así iba a ser el embarazo, no me hubiera embarazado. ¿Y qué otra? Que su bebé no tendría por qué sufrir. Excelente, ¿no? La que nos encamina a la demanda. El sufrimiento no tendría que existir ni para mi bebé ni para nadie, ¿no? Muy bien. Y entonces, las técnicas, aparte de todo lo que ya se ha hecho en el proceso de evaluación, pues nos ayudan, les decía, a identificar los pensamientos y, por supuesto, a cambiarlos. Y los vamos a ir cambiando a partir de dos rubros constantes que se usan durante la terapia. En este punto del informe del caso, que es la selección del tratamiento, nosotros tendremos que ir reportando la lógica que vamos siguiendo en la selección de las técnicas. Ya ustedes verán, porque hoy no nos vamos a meter a las técnicas, no es la intención, más bien ya ustedes irán viendo que hay técnicas que, aunque son cognitivas, no todas se utilizan para el mismo fin. O sea, va a haber técnicas que se utilicen para tales tipos de pensamientos, técnicas que se utilicen para tales tipos de conductas, etcétera. Pero estas dos, digamos, si las pudiéramos englobar, ¿no? Vamos a tener esta que ya habíamos visto en el punto 5. Sí, en el punto 5. Y entonces estos autorregistros me van a ayudar también, es decir, para evaluar, como lo habíamos visto, pero también para poder intervenir, a partir de que son complementos también a las técnicas. Ya me decían ustedes hace un momento, ¿qué le pedirían a sus pacientes? Pues les van a pedir autorregistros ABCs, les van a pedir autorregistros conductuales de la procrastinación, etcétera, ¿no? Pero también conllevan un punto específico estas técnicas, que es el descubrimiento guiado, es decir, las técnicas cognitivas conductuales nos van a permitir que vayamos guiando al paciente a que pueda identificar lo que le genera perturbación y lo que puede hacer para sentirse mejor. ¿Sí? Entonces, los autorregistros son los que vimos en el punto 5 y todo lo demás entra en descubrimiento guiado. Con descubrimiento guiado solamente vamos a entender aquellas técnicas que van permitiéndole al paciente descubrir sus pensamientos, sus conductas desadaptativas, sus emociones disfuncionales y modificarlas. Sería conveniente hacer como un mapa de alcance de metas, ¿no? Para saber qué técnicas utilizar para Sí, por supuesto. Ahí para tenerlo más visual, ¿no? Todos ubican el mapa de alcance de metas, ¿no? El mapa de alcance de metas es una esquemita que es como, a ver si pinta alguno de estos. Es como un esquemita muy básico en donde ustedes aquí han puesto su técnica. Aquí han puesto sus resultados instrumentales, ¿no? Enlistados. Y aquí tienen su técnica. Y aquí tienen su meta final. ¿No? Ya sabemos que todos estos pasos van a encaminar a mi meta, ¿sí?
Y entonces yo puedo enlistar mis técnicas y puedo poner psicoeducación. La psicoeducación me va a ayudar con este instrumento, con este resultado instrumental y a cambiar este, y también me ayuda con este. Asertividad. Pues la asertividad también va a ayudarme a este y también cambia este. Reestructuración cognitiva. Pues este me ayuda con estos dos y con estos, ¿no? Es como muy básico en el sentido de decir, bueno, si yo ya tengo mi lista, ya solamente es pasar en modo gráfico lo que estoy haciendo. Ya tengo mis resultados instrumentales, pues estas son mis técnicas y de manera visual me ayuda para decir qué técnica va a incurrir en qué instrumento, en qué resultado instrumental para alcanzar mi meta, ¿no? Como, digamos que es lo mismo que estamos ahora explicando, pero visualmente, ¿no? Y entonces el descubrimiento guiado implicará, ya les decía, pues la utilización de todo el resto de las técnicas que me permitan alcanzar mi meta. ¿Vamos bien con esa introducción? Muy bien. Ahora, vamos a revisar, o tenemos que cuidar, dos estrategias básicas que tienen las terapias, las técnicas cognitivo-conductuales. La primera estrategia es que todas las técnicas de este enfoque terapéutico permiten que la persona examine y cuestione su forma actual de pensar. Todas las técnicas nos permiten evaluar o permiten a la persona que revise si lo que está pensando es correcto, que revise si lo que está pensando le es útil, ¿no? Y la otra estrategia es que una vez que ya se dio cuenta, porque ya los examinó, entonces los modifique. Insisto, no estemos pensando solamente que las técnicas cognitivas hacen eso, también lo hacen las técnicas conductuales. Les pongo un ejemplo muy rápido. Tenía yo un paciente hace tiempo que él se había casado con una chica más joven que él. Él tenía, creo que 52 años, ya ni me acuerdo, y ella 28. Y este señor tenía la idea ella quería trabajar, pero él no la dejaba, porque él tenía la idea de que las mujeres solamente trabajamos para ver qué pescamos, ¿no? ¿O no? ¿No trabajamos por eso? Entonces él, sobre todo, pues tenía esta idea de cómo mi esposa va a andar viendo a ver qué cosa pesca si ya me tiene a mí y no necesita trabajar porque yo me esfuerzo para darle lo que necesita. Pero ella ya se sentía muy saturada, muy encerrada, abrumada, porque no tenía otra cosa que hacer más que estar en casa esperando que el marido llegara de trabajar. No tenían hijos, no hacía nada. Una actividad que le dejamos o una técnica que le dejamos que se llama experimento conductual estadístico, es que le pregunté a este señor, bueno, si él trabajaba con mujeres. Y me dice, sí, hay muchas en la empresa donde estoy. Muy bien. ¿Cuántas mujeres en promedio cree que trabajen en su empresa? No, pues que mujeres son 15. Perfecto. Pregúntele a qué número le parece viable, la mitad. No, vamos a poner 8, no podríamos 7.5. ¿no? Vamos a ponerle 8, muy bien. Le va a preguntar a 8 de sus compañeras cuáles son las razones por las que ellas están trabajando, ¿no? Él muy hábilmente, por supuesto, fue a buscar a las 8 compañeras más jovencitas, no crean que les pregunto a las compañeras más grandes. Y entonces cuando él llega a la consulta, él me dice, bueno, pues le pregunté a mis compañeras por qué trabajan. ¿Qué le dijeron? No, pues que para ser independientes, que trabajan para ejercer, que porque no les gusta pedir para sus gustos, ¿no? Y una infinidad de razones. Bueno, ¿qué piensa usted? Pues que sí, o sea, que la realidad es que creo que ahora ya estamos más bien en una época en donde las mujeres no quieren depender de nadie. ¿Y usted qué está pretendiendo que haga su esposa? Pues sí, que dependa de mí. Bueno, considere que su esposa está en una generación totalmente diferente a la de usted. Esa técnica es una técnica conductual que permitió que él revisara y cuestionara su propio pensamiento.
y después lo modificara. No significa que porque ya lo flexibilizó, él ya dijo, ya voy a dejar que mi esposa... No, todavía faltaban muchas cosas por hacer con él. Pero ciertamente él al menos ya había ampliado la alternativa para decir, bueno, sí, o sea, no creo que mi esposa solamente quiera trabajar para ver qué pesca, pero corre el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando con él, pero al menos ya flexibilizó y fue una técnica conductual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y en el caso que hubiera contestado, es que me mintieron o de según nada más me lo dijeron para quedar bien conmigo o algo así, siguiera rígido el pensamiento. Hay que seguir trabajándolo, ¿no? A lo mejor el debate, es decir, bueno, ¿qué evidencia tiene de que sus compañeras de trabajo le mintieron? ¿Cuál sería la intención o la ganancia de sus compañeras de mentirle, ¿no? O sea, ellas ni conocen a su esposa. En dado caso de que la idea fuera como, sí me mintieron para que ella trabaje o algo así, ¿no? Y ahí tendríamos que seguir modificando sus pensamientos. Muy bien. No, antes. Sí. Mencionaste que él le preguntó a las jovencitas. ¿Qué hubiera sido diferente si le preguntaba a los En nada, pero él, sí, o sea, acuérdense que su esposa es del 52, su esposa 28. Okay. O sea, claro que no le iba a preguntar a las mujeres de arriba de 30, 35 años, ¿no? O sea, él quería él quería encontrar respuestas que se parecieran a lo que él piensa por la edad que tiene su esposa. Porque de hecho él me lo confesó. Ya cuando me platicó la tarea, o el resultado de la tarea, él me dijo, bueno, es que le he de decir algo, Secunda. Le pregunté a mis compañeras más jovencitas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él quería encontrar era que como más jóvenes, pues claro que le iban a decir, sí, pues yo a ver si acá el dueño de la empresa, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero al final, pues sí, lo lógico es que las más grandes ya van a estar casadas. ¿Por qué van a trabajar? Pues porque tienen hijos que mantener, porque hay que compartir la economía, no lo sé. Y vamos a encontrar también pacientes que de pronto sean así, es decir, acomoden la técnica para lo que les refuerce su pensamiento. O sea que con una que hubiera contestado sí, para ver qué pesco. Sí, probablemente, y ahí tendríamos que seguir usando otras técnicas. Y ustedes van a darse cuenta cómo hay algunas técnicas que no necesariamente van a... Que lo que buscamos no necesariamente es llevarle la contra al paciente. Por ejemplo, les platico de otra cosa. Esa es una paciente, también le dejamos un experimento conductual en donde ella se la pasaba muy mal porque percibía que le caía mal a sus compañeras de clase. Ella está estudiando una licenciatura y es una chica muy inteligente. Es una chica que se esfuerza, ¿no? Porque ella nota que sus papás hacen un gran esfuerzo para pagarle la universidad y ha sido la única de sus hermanos que ha tenido la posibilidad de ir a la escuela, a terminar una licenciatura. Y entonces ella, pues claro que si los maestros piden una tarea y ya se van, ¿no? Pues claro que ella sí es de las de, oiga, profe, la tarea, ¿no? Entonces imagínense todos los demás que la vida les va al gorro. Y entonces ella estaba muy confundida porque de pronto era como muy amiga de Chava. Y entonces ella decía así como, pues vámonos juntas para que no te vayas sola, y no sé qué. Y entonces se iban, y esta chica era capaz de desviarse mucho de su camino con tal de acompañarla. Cuando el papá, uno de los hermanos, podía llevarla a la escuela, le escribía para que pudieran verla en algún punto y llevarla a la escuela o regresarla. Pero la chica era muy amable con ella en el camino. Llegando a la escuela era así como bye, 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 y se juntaba y la criticaba y le hacían cosas así. Y de pronto eran como muy amables porque pues, desde su perfil responsable ella era la única que llevaba la credencia. Entonces cuando necesitaban el proyecto, pues era así como pues, por ellos. Pero ya cuando lo utilizaban, ellos no lo iban a entregar. Ya todos se iban, agarraban sus cosas y ahí le dejaban el paquete del proyector y de todo lo que implicaba. Pero a veces otra vez eran buena onda con ella, ¿no? Entonces ella, pues esta intermitencia, ¿no? Pues era complicada. Entonces en un experimento que hicimos, pues fue pregúntales si les caes mal. ¿Y qué creen que le dije? Que sí.
Porque no son crueles. Sí, Somos sí, crueles. sí, sí le dijeron, sí, sí me caes mal. Así como de chava, ¿no? Yo me siento por convivir. Sí, no, a ella sí le dijeron, sí, sí me caes mal. Esto es un grupo chico, me parece que solamente son 8. Y entonces a ella sí le dijeron, sí, es que nos caes mal por ñoña, nos caes mal por esto, es que eres una payasa, es que bla, 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 ¿sí? Entonces ella viene a la consulta afligida, pero no abrumada, ¿no? Ella me dice, pues mira, Tere, al menos ya sé que les caigo mal y que no tendría por qué esforzarme por caerles bien. Ellos se lo pierden. Los que van a necesitar de mí en algún momento, pues a mí. Entonces se afligía porque pues, no está padre llegar a un grupo en donde ya te declararon que les caes mal, pero al menos ya no estaba ella tratando de hacer cosas por ser aceptada. Entonces ahí también modificó su pensamiento en la técnica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Oye. Hay que especificar qué tipo de tratamiento se considera más adecuado, es decir, sí va a ser muy importante que en el informe técnico Ustedes pongan por qué esa técnica y no otra, ¿no? Es decir, sí justifiquen la técnica que están utilizando. Por solamente darles como el bagaje. Podemos tener de reestructuración cognitiva, debate socrático, debate empírico, debate metafórico, debate didáctico, humorístico. Podríamos tener la paradoja, que también funciona como debate. Juego de voces, abogado del diablo, la del pastel, continuo cognitivo, la pirámide invertida, ¿no? Podemos tener muchas técnicas de modificación de pensamiento. ¿Por qué yo estoy escogiendo un debate didáctico y no un debate socrático para este paciente? ¿Por qué yo estoy escogiendo que se haga el abogado del diablo y no juego de voces? ¿Sí me explico? Ya ustedes irán conociendo las pertinentes o las más utilizadas, pero sí va a ser muy importante que nosotros consideremos por qué estoy utilizando esta técnica, ¿no? En el caso de mi paciente, de la que les he hablado, con ella me ha servido mucho la intención paradójica, que funciona como debate, ¿no? Es decir, con ella sí nos centramos en visualizar su problemática desde otras personas, ¿no? Y como ella la activé conductualmente desde el principio, tampoco he utilizado muchas técnicas cognitivas. Con ella me ha funcionado más la activación conductual, porque empezó a tener otra vez reforzadores que le quitaron la tristeza, y cuando la tristeza baja, como piénsenlo en intensamente, un panorama diferente se ve, ¿no? Muy bien. Sí, vamos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Se han desarrollado técnicas cognitivas que influyen o que incorporan técnicas de comportamiento para armar las cognitivo-conductuales, y lo que les decía, las conductuales modifican el pensamiento y las cognitivas modificarán la conducta. Hay una gran variedad de técnicas cognitivo-conductuales que funcionan perfectamente para una gran variedad de problemas psicológicos. ¿En qué problemas psicológicos puede abordarse la terapia cognitivo-conductual? ¿Para qué problemas psicológicos es efectiva la terapia cognitivo-conductual? Todos los que tienen que ver con trastornos del ánimo, que desde el DSM ya se llama el grupo trastornos depresivos. Antes eran trastornos del afecto y estado de ánimo. ¿Para qué otros? Muy bien, para los trastornos de ansiedad. Todos los que quieran de ansiedad. ¿Cuáles más? Conductuales. Muy bien, cualquier trastorno conductual. Y bueno, no quisiera oírme pues así como muy pedante, ¿verdad? Pero pues la TCC sirve para lo que sea. También para los de personalidad. Pues es que sí, ¿no? Sí,
Sí, la realidad es que sí. Es cierto que ahora la ciencia nos está diciendo que la dialéctica conductal, por ejemplo, es más efectiva en el TLP, pero la dialéctica conductual toma cosas de la TCC. Al final es TCC como remasterizada, ¿no? La tercera generación. De la tercera generación, exacto, ¿no? De las terapias contextuales. La propuesta teórica de aceptación y compromiso, que se dice que también ayuda mucho para trastornos de personalidad o depresivos, pues también es hija de la TCC, ¿no? Entonces, al final, pues vamos a seguir haciendo TCC, solamente que con otros estilos, ¿no? Con otras técnicas. En el caso de la ACT, por ejemplo, usan mucho las metáforas. Nosotros tenemos un tipo de debate metafórico. O sea, es lo mismo, ¿no? Solamente que la ACT pues incluye los valores que nosotros no necesariamente tocamos. La ACT implica que la gente tenga que recuperar aquellos valores para que se recobre su filosofía de vida y pueda sentirse más a gusto. O aceptar la circunstancia y comprometerse a mejorar. Pero al final eso es modificación de pensamiento, ¿cierto? Dime. ¿Hay algún enfoque terapéutico que no funcione para el tipo de sus problemas? El psicoanálisis que no funciona para nada. Sí. No, Sí. Es que desde esa perspectiva, se supone que todos los enfoques tendrían que funcionar para todas las problemáticas, ¿no? Pues el psicoanálisis no ha comprobado nada. No, porque algunos todavía siguen diciendo que los trastornos de personalidad no se curan. Bueno, eso es cierto, la TCC, digamos, no los cura, pero es la teoría Que más efectividad tiene para poder controlar las conductas de riesgo, Para hacer funcionar. para hacer funcionar a la persona. La bipolaridad, por ejemplo, yo tengo una paciente bipolar, un caso que a mí me lo cuenta y me da tristeza su trastorno, ¿no? Porque ha hecho muchas cosas muy críticas desde el mismo trastorno. Era una mujer, me dice que lo menos que llegó a ganar cuando estuvo en la punta del éxito fue 120,000 pesos al mes. Y tuvo casas, y más casas, y carros y más carros. Vivió en Dubái, vivió en Estados Unidos, vivió en Inglaterra, ¿no? Y muchas cosas. Y le dio bipolaridad. Y perdió todo. En estas crisis eufóricas, que ya saben que hacemos cosas muy extenuantes en euforia, pues ahora imagínense en el trastorno bipolar, que es lo que se hace, ¿no? Entonces, en el caso de ella, pues derrochó. Hubo mucha gente que se aprovechó de su trastorno porque cuando ella tenía episodios eufóricos, regalaba bienes. ¿Viajes? Bienes. Bienes. Entonces, pues imagínense, ahí no faltaba el gandalla que se formaba para que le regalara algún bien, ¿no? Un departamento, alguna casa, algo. Y pues lo hacía desde su euforia, no es como te regalo mi casa, adiós, ¿no? O sea, no era, te regalo mi casa, entramos con el abogado, vamos a, ¿no? Y entonces pues, por ahí hubo algún vivillo y se quedó sin nada. Y ahora tiene más de 50 años, vive con el papá. El papá es un señor de más de 80 años que tiene una esposa con la que ella no se lleva bien y se hace la vida imposible. La esposa controla totalmente la economía del papá y entonces ella sí me cuenta que la esposa del papá le pone como contado lo que se va a comer, ¿no? Así 2 tortillas, mitad de pieza de pan. Entonces le abruma cuando ella llegó a vivir con el papá, la mujer dice que la casa en la que viven es muy grande, pero la mujer la dejó vivir en la bodega. Entonces ella vive en un cuartito como de trebejos, con todas sus cosas en cajas, porque no tiene ¿no? Ella ha tenido un rollo importante con la mamá, ella nunca tuvo una buena relación con la mamá. Dice que cuando tenía 9 años encontró una carta en donde la mamá decía que no toleraba haberla tenido. ¿No? Y cuando ella pierde como todos los bienes, va a pedirle ayuda a la mamá para poder vivir con ella y la mamá le dice, yo no puedes vivir aquí conmigo porque me haces mucho daño, ¿no? Ella ni siquiera sabe por qué. Y ahora lo que hemos estado trabajando pues es la idea de la mamá.
pero pues no se va a quitar la bipolaridad, ese tampoco se cura, pero va muy bien controlada, ¿no? Así es. Entonces, sí, ahí, ¿qué haríamos? Pues ahí, no sé, otros enfoques cómo le harían, pero creo que se irían como a la fijación y a los rollos del inconsciente con la mamá y bla, 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 y ahí, pues, no, ahí hay que actuar más rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que funcionan, pues, para todos los problemas. Las técnicas cognitivo-conductuales están construidas a partir de 4 principios. Principios muy similares a los que ustedes ya vieron en los primeros módulos. Un principio por el que está construido la terapia cognitivo-conductual es la disfunción psicológica viene a partir de mecanismos de aprendizaje y de cómo hemos procesado la información. Y que mucha de esa problemática o de esos mecanismos de aprendizaje han sido por condicionamiento clásico o por condicionamiento operante. Nosotros sabemos que un estrés postraumático, una fobia, pues se pesa por condicionamiento clásico y que muchas veces podría mantenerse por condicionamiento operante. La evitación es condicionamiento operante, que preserva el problema, ¿no? ¿Sí? ¿Nos queda bien ese? El segundo principio es que las técnicas se guían por una orientación experimental de la conducta humana, es decir, sí tenemos que hacer que el paciente experimente con conductas alternas a las que está acostumbrada a hacer. Hay una técnica, por ejemplo, que se llama actuar como si. Y esa técnica de actuar como si implica que te comportes como si creyeras un pensamiento diferente, ¿no? O sea, a ver, compórtate como si pensaras que tu esposa no va a ir a trabajar para serte infiel. Pues ahí imagínense cómo sería el comportamiento de él, ¿no? Compórtate como si no temieras que tu esposo regrese con la ex. Compórtate como si no te importara que les caigas mal a tus compañeros, ¿no? Ahí está actuando como si, está haciendo experimentos con su comportamiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que el comportamiento también afecta al ambiente. No solo el ambiente, mi comportamiento. También mi comportamiento modificará. Y entonces, si hago cambios en el comportamiento, mi ambiente también puede modificarse. Y eso va a implicar entonces una mejor efectividad en el cambio del tratamiento. Este solo se va a la parte conductual. Este principio abarca la parte conductual, exactamente. ¿Qué es lo que se espera de este principio? Pues que una vez que nosotros ya identificamos la conducta, digamos, más viable para poder modificar, entonces también se cambien los pensamientos y otros síntomas desadaptativos del paciente. ¿Sí me explico? Cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, en una de las diapositivas venía disminuir el comportamiento fóbico. Ahí estamos hablando de una conducta. ¿Cómo voy a modificar esta conducta? Hay que exponer al paciente. Exponiendo al paciente a su temor, van a cambiar sus pensamientos. ¿Por qué? Pues porque va a tolerar la ansiedad y va a tolerar la exposición. ¿Han visto la película de Copycat? Es una película ya pues, viejilla, como, no sé, no, de los 50, no creo que sea, como de los 60, no tan atrás. Es de una detective que tiene agorafobia, no sé si todavía sigue en Netflix. Podría ser una buena película para el fin de semana, ¿no? Porque ella justamente trata de, a lo que la trama de la película la lleva es a que se exponga y disminuya su comportamiento agorafóbico. Y ahí está muy interesante cómo es que ella pescó la agorafobia. Copycat. Está buena, yo la vi en Netflix, no sé si todavía esté por ahí. Y el tercer principio, pues implica que el cambio va a darse cuando hagamos que el paciente tenga nuevas experiencias de aprendizaje. Acuérdense que el conductismo nos dice que todo lo aprendido se puede reaprender. No vamos a hacer que lo olvide, pero sí que lo reaprenda, que le dé un significado diferente, una acción diferente, ¿no? No vamos a poder hacer que el paciente
olvide cómo andar en bicicleta, pero sí le puedo dar herramientas para que ese andar en bicicleta sea más efectivo. Y entonces, cuando cambian formas anteriores de aprendizaje, sobre todo cuando son cuestiones que no permiten adaptarse, pues también cambia el procesamiento de la información. Esto podríamos utilizarlo como psicoeducación cuando el paciente sabe hacer desde los principios que son estos. A raíz de la experiencia, la madurez, el profesionalismo, bla, 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 del paciente decidir, pero sí se... ¿Sí me recuerda? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, la psicoeducación también implicaría explicarle al paciente cómo es que su conducta se ha perpetuado a partir de estos condicionamientos o de este aprendizaje. Sí, por supuesto. Y el cuarto principio, que es muy importante también, pues es el método científico, el valor del método científico, que es una de las características que ha hecho que la TCC tenga fuerza. Porque no solamente utiliza el método científico para corroborar que sirve, utiliza El método científico también bajo su lógica interna de la terapia, es decir, cuando ustedes entrevistan a un paciente, empiezan a generar hipótesis y las generan sobre lo que piensa y sobre cómo se comporta, ¿cierto? Tratamos de explicar por qué el paciente presenta eso. Y luego intervenimos de acuerdo a las hipótesis, ¿no? Nosotros tratamos de generar cambios y proponemos técnicas a partir de lo que hipotetizamos mantiene el problema. Y luego observamos si mi intervención generó algún cambio, sobre todo funcional. Y si fue correcto, continuamos, y si vemos que nuestra técnica o nuestra hipótesis no fue correcta, pues entonces la modificamos. Pero afortunadamente no nos damos cuenta 15 sesiones después de que no era por ahí. Nos empezamos a dar cuenta desde el principio porque empezamos a notar que el paciente no genera los cambios esperados desde un primer momento. Acuérdense que una vez comprendiendo el modelo, el paciente va a presentar cambios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Las técnicas cognitivas, lo que les decía, modifican los pensamientos, pero también la conducta y la emoción. Y cuando nosotros utilizamos una técnica cognitiva específicamente, va a ser muy importante que nosotros revisemos que lo que estamos atacando sea la creencia y no a la persona. Acuérdense que la TCC procura ser libre de prejuicios, ¿no? Si hay algo que noto que me está costando trabajo con el paciente, probablemente o tenga un prejuicio o tenga una distorsión similar. Y entonces ahí no voy a poder necesariamente intervenir con objetividad. Lo que yo tengo que atacar, insisto, es la parte de la creencia y no a la persona, porque si no estaríamos prejuiciando. Acuérdense que hay temas que de pronto suelen ser muy sensibles, ¿no? O sea, pensemos en el tema del aborto, pensemos en el tema, no sé, del abandono a los hijos, pensemos, ¿no? En el tema de los feminicidios, de la cuestión de género. O sea, si tenemos de pronto un paciente machista, nosotros tenemos que atacar su creencia, no a la persona. O sea, no podríamos necesariamente, porque además también nos pasa, independientemente de que sean de pronto temas sensibles, también nos pasa que hay pacientes que son muy rígidos y que uno se enoja en la terapia porque no flexibilizan el pensamiento. Ahí estamos atacando a la persona. Tendríamos que revisar que quizá esa técnica no le está viniendo bien y hay que cambiarla. Y bueno, será muy importante identificar 3 cosas cuando quiero aplicar las técnicas. Acuérdense que cada técnica lleva también su propio objetivo. Entonces, es muy importante que cuando yo revise el discurso del paciente me dé cuenta al momento de aplicar una técnica así. El pensamiento del paciente es válido y útil. Si es válido y útil, entonces más bien lo voy a reforzar, estar haciendo más racional y utilizaré su discurso como ejemplo para su mejoría. Pero también es probable que tenga pacientes con pensamientos
con conclusiones distorsionadas, es decir, que el pensamiento sea real, pero de conclusión distorsionada. Por ejemplo, ya me despidieron del trabajo y ahora será muy difícil que vuelva a encontrar otro trabajo. ¿Eso será distorsión o será real? ¿Por qué? Depende del contexto, porque si, no sé, tal vez una persona de una edad gran, bueno, que es una de edad, el pensar de que lo va a hacer difícil con su trabajo, tal vez sí está afectado. Muy bien. Incluso a nosotros, ¿no? No sé, piénsense si sería muy difícil si ahora perdieran su trabajo, si a la próxima semana ya tendrían otro. Bueno, pero finalmente la distorsión está haciendo sobre generalizar y está haciendo todo o nada. O sea, a raíz de que si yo digo que siento que va a ser muy difícil, la voy a pasar mal, seguramente voy a tener distintas. Exacto. ¿No? Ahí ya te me adelantaste otra vez. Sí, o sea, sí puedo tener un pensamiento que es real. Ya perdí mi trabajo y ahora va a ser muy difícil encontrar otro. Sí, es real. Pero mi conclusión pudiera estar distorsionada. Y entonces ahora moriré de hambre y qué tal que ya no pago las deudas y si me meten a la cárcel. Y estoy concluyendo cosas distorsionadas a partir de un evento que parece real, ¿no? Y ahí entonces tendría que ser cuidadosa en qué técnicas voy a utilizar para que lo que aprenda el paciente a cambiar sea esa conclusión distorsionada. Regresando al ejemplo de las personas que sufren de celos. Mi pareja está en línea, está hablando con otra persona. Sí, pues sí, ¿no? No, a menos que su mascota chateque, ¿no? Sí está hablando con otra persona, pero concluyen algo distorsionado con su amante. Pensemos que no tiene evidencia, ¿no? O sea, con su amante. Ahí está teniendo una conclusión distorsionada. Ahora, vamos a tener pensamientos también que sean correctos, pero disfuncionales. ¿A qué le suena eso? Está hablando con su amante, pero no necesariamente de cosas amorosas. No. Lo segundo, no. Ah. A lo mejor está hablando de cómo terminarla para no afectar su relación con su esposa. Y puede ser. ¿A qué le suena correcto, pero disfuncional? Porque no tiene razón, pero no le está beneficiando a ella. Por supuesto. O sea, sí, puedo pensar, híjole, me diagnosticaron cáncer. Pues sí, pues ya tengo el diagnóstico, no estoy catastrofizando, pero ando pensando todo el tiempo, tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, ¿no? Aquí podría entrar, por ejemplo, los que les, bueno, por ejemplo, en el cáncer, y se dejan caer y llegan a complicarse la enfermedad, no tanto por la enfermedad de la enfermedad, sino por el estado de ánimo. Ajá. Sí, ahí puede ser que tenga conclusiones distorsionadas de, pues, ¿ya para qué? O que esté pensando y pensando y pensando en lo mismo, ¿no? O sea, es como un pensamiento correcto, pero disfuncional, es como, chin, ya voy a empezar a ver a mi paciente la próxima semana, ¿no? Y entonces les escribe Viola y, ay, híjole, mi paciente, ya lo voy a empezar a ver. Sí, eso es correcto, ya lo vamos a empezar a ver la próxima semana. Pero puede que haya quienes les genere mucho malestar, porque pues digan, híjole, mi paciente la próxima semana, ¿no? O sea, y ahí tendríamos que revisar, y ahí tendríamos que revisar qué técnica nos ayuda. ¿Por qué? Porque si estoy teniendo un pensamiento que es real, a lo mejor las técnicas que voy a utilizar no serán de reestructuración, quizás sean de solución de problemas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo el pensamiento? O sea, perdí mi trabajo, va a ser muy difícil encontrar uno. No sé si eso no es un pensamiento real. O sea, eso es un pensamiento real. Bueno, pero ¿por qué es real? Porque lo pensé. No, es un pensamiento real porque ciertamente en esta época en nuestro país es difícil encontrar trabajo, ¿no? En el promedio, ¿no? Las personas no solemos encontrar fácilmente trabajo, ¿cierto?
sea, lo pienso, ¿no? O sea, a ver. Estadísticamente, ¿no? Sí, estadísticamente yo pienso, por ejemplo, en Querétaro. Yo creo que cada uno de nosotros aquí conocemos a alguien que ya se mudó a Querétaro a trabajar. Porque no encontró en Pachuca. O lo que encontró no le convenía. Si yo ahora pierdo el trabajo, pienso que es muy difícil volver a encontrar otro, o le agrego la palabra pronto, pues es un pensamiento real. Sería distorsionado, sin conclusión, solo distorsionado si yo pensara, y ahora será imposible que vuelva a trabajar. Eso sí es distorsión. ¿Por qué? Porque sí es difícil volver a encontrar trabajo, pero no es imposible. ¿Se me explico? Muy bien. ¿Dudas con estos tres? ¿No? Y entonces vamos con las técnicas conductuales. Las técnicas conductuales, pues serán unas técnicas que van a interferir o modificar el comportamiento dirigido a algunas ideas irracionales y modificar la emoción. O sea, vamos a tener, acuérdense, las técnicas cognitivas, que ya vimos, van a estar en función de modificar los pensamientos, etcétera. Y las técnicas conductuales que se van a centrar en un comportamiento específico con la intención también de modificar el pensamiento y modificar la emoción. Las técnicas conductuales implican o permiten que el paciente genere un hábito más saludable. Eso es importante. Las personas tienen que reaprender cosas y para que las reaprendan tienen que practicarlas hasta que se vuelva un hábito. ¿No? Se desarrollan o instauran, pues preferentemente, por supuesto, conductas adaptativas. Yo podría decir, bueno, pues este paciente bebe para relajarse, pues sí está cumpliendo el objetivo, qué buena onda se relaja, pero no es la mejor conducta, porque a largo plazo pudiera generar alguna otra problemática, o está asociando un estímulo incorrecto, alcohol, tranquilidad, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Generar una conducta más adaptativa. Bueno, pues puede irse al yoga, meditar, hacer ejercicio, algunas otras actividades que a largo plazo sí le traigan beneficios. Y por supuesto que las técnicas conductuales van a influir también en que se modifiquen las estrategias de afrontamiento. Porque sobre todo si yo hago un hábito, quito una estrategia de afrontamiento no saludable. Si yo enseño a que el paciente lidie con el malestar, entonces estoy generando que el paciente cambie su estrategia de afrontamiento, que no escape, que no evite. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se va estructurando el plan de tratamiento? Bueno, nosotros ya vimos que para poder estructurar el tratamiento tenemos, por supuesto, que tener bien identificada la meta y sus resultados instrumentales. Si no, pues a lo mejor voy a tener bien padrísimo mi tratamiento, pero no me va a dar resultados si no estoy teniendo mi meta específica o mi meta clara o mi meta adecuada, ¿no? ¿Qué tengo que ir revisando para que esto ocurra? Bueno, primero, tendría yo, así como me hice preguntas para poder revisar que mi meta fuera correcta o poder identificar mis resultados instrumentales, también tengo que tener algunas preguntas guías que me ayuden para identificar mi tratamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que esta intervención en particular me lleve a la meta? ¿No? Bueno, pues la teoría dice que esta técnica sirve para tal. Yo ya tengo el fundamento de que esta intervención en específico, es decir, esta combinación de técnicas, sí me va a funcionar. ¿Cuál es la probabilidad de que yo aplique de forma óptima el tratamiento? Esa es una pregunta importante. ¿Conozco la técnica realmente? O sea, pienso, por ejemplo, en aquellos pacientes que sufren de ataques de pánico. Y una de las técnicas es inducirle un ataque de pánico. Y se lo tengo que inducir porque si no, ¿cómo le enseño a controlarlo? ¿Cierto? Yo seré capaz de inducirlo a un ataque de pánico y controlarlo con él. O me van a dar nervios, o voy a entrar en pánico también yo,
¿no? O que a mí me pasa con los pacientes con TOC que me contagian su ansiedad. Digo, al final lo hago y creo que sale bien, pero sí me contagian su ansiedad. Yo tengo un paciente TOC que tiene en la mente una idea que le van a hacer fraude. Entonces piensa que si firma una hoja le harán fraude, que si da sus datos personales fraude, ya no se mete a las redes sociales porque piensa que puede picarle mal y generar, no sé, que absorban sus datos y le hagan fraude. Se dio cuenta que le faltaba el voucher del banco de que pagó el seguro de su carro de febrero y ya estamos en julio. Y entonces es como, ¿y si no me lo cobraron? ¿Y si el banco hace como revisión y se da cuenta que me falta un pago, cómo lo compruebo? Y si ya generé intereses por eso, ¿no? Y entonces su mayor temor es el endeudamiento. Y entonces hicimos ahora esta semana una técnica de exposición y nos metimos a Amazon y creamos una cuenta y quisimos hacer una compra de un monitor, de un producto X que no necesita ni él ni yo, ¿no? Y entonces solamente nos quedamos hasta el apartado en donde teníamos que meter una tarjeta porque en sí no queríamos hacer la compra. Solamente que él generara meter sus datos a una situación de ansiedad. Y entonces lo iba monitoreando cómo se iba sintiendo de ansioso cuando iba llenando los datos y me decía, no me siento ansioso. Bueno, y ahora ya pusiste la dirección, no me siento ansioso. Muy bien, ya pusiste el correo electrónico, no me siento ansioso. Y entonces dije, pues, ¿cómo le hago para que se exponga la ansiedad, no? Y entonces la tienda le manda un mail de confirmación y él entra al mail para revisar el código de confirmación y anotarlo. Y entonces se me ocurre decirlo, pues díctamelo. Y entonces me dicta el código de verificación y yo lo anoto en la hojita. Y empezamos la técnica y todo, bueno, continuamos y le dije, pues es probable que Amazon te esté mandando mensajes de recordatorio de que tienes una compra pendiente y tienes que estarlo revisando diario para que, ¿no? Entonces me dice, pero tengo que decirte algo. Me da muchísima pena, por favor no te ofendas, pero te lo tengo que decir. Y me dice, le digo, no, pues dímelo, eso está bien, pues si te salen tus obsesiones ahorita está excelente. Es que no temo que Amazon, porque no metimos una tarjeta, no temo que Amazon me haga una compra que no estoy haciendo. No, pues muy bien, ¿no? Más bien temo que seas tú la que vaya a hacer la compra, ¿no? Y entonces le dije, ¿por qué? Y empezamos a debatir un poco. Y entonces le digo, a ver, si yo quisiera, porque me dices que estaba sentada al lado mío, porque yo tenía que ir supervisando que lo hiciera. Y me dice, estaba sentado al lado mío y viste cuando metí mis datos y viste cuando metí mi contraseña. Él dice que la puso visible. La realidad es que yo no estaba al pendiente de sus datos, yo solamente quería que... Y aunque los hubiera visto, pues claro que no me voy a meter a hacerle cosas a los pacientes, ¿no? Y entonces me dice, y entonces ahora solamente estoy pensando en la posibilidad de que tú vayas a hacer uso de mis datos. Y entonces le dije, a ver, vamos a debatir. Y bueno, al final con regañadientes, pues terminó concluyendo que, bueno, no era conveniente que yo perdiera muchas cosas laborales, de reputación, familiares, etcétera, por un monitor de computadora que no necesitamos, ¿no? Segundo, me dice, bueno, pues yo también creo que habría muchas formas de comprobar, pero como son muy quisquillosos los TOC, pues saliendo de la sesión yo así me quedé pensando y yo dije, ¿y si pierde el celular? ¿Y si alguien hace abuso de sus datos y luego piensa que soy yo? No, sí se me quedó, por lo menos toda la tarde de ese día sí se me quedó la idea. Ya luego trabajé en mis pensamientos, pero sí, o sea, al final tendríamos que revisar qué tanto nosotros podemos ser capaces de aplicar la técnica. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente se someta lo mejor posible a esta técnica? Es decir, si las características de mi paciente van a permitir que entienda la técnica. Tengo una paciente, por ejemplo, con la que solamente uso debate didáctico. El debate didáctico, ya lo verán, solamente implica que yo le diga cuál es el error de pensamiento y le dé un pensamiento alterno ya construido para que lo practique. No le hago preguntas. ¿Por qué? Porque
sé que le costaría trabajo generar sus propios pensamientos. ¿Cuál es la probabilidad de que otros terapeutas puedan participar aquí si es que fuese necesario, ¿no? ¿Sin dudas? Muy bien. Vamos entonces con el punto 8. Ya en el punto 7 ustedes van a ver las técnicas en los próximos módulos. Solamente acuérdense que las técnicas que elijan para intervenir con su paciente real van a meterlas en el punto 7. Y hay que describir en qué cosas. Hay que poner una breve reseña de que explique la técnica, de preferencia el autor de dónde lo toman, ¿no? Y bueno, el punto 8 es la evaluación de la eficacia y o la efectividad del tratamiento. Es decir, acuérdense que nosotros tenemos un punto 5 que se llama selección de las técnicas de evaluación. Ese punto 5 después se convierte en el punto 8. Es decir, aquí presento mis resultados de esa evaluación que yo hice en un post-tratamiento. Y entonces yo tengo que utilizar 2 criterios para revisar que mi tratamiento fue eficaz. Primero, las diferencias con respecto a mi línea base. Es decir, los resultados de la evaluación que le hice al paciente en esa primera sesión o en la segunda, ¿no? Y el segundo, si verdaderamente alcancé la meta de tratamiento, porque puede ser que el paciente esté teniendo cambios, pero no necesariamente llega a la meta. ¿Sí me explico? O sea, puede ser que el paciente, pues sí, ya es más asertivo, sí, a lo mejor ya entendió que el hermano, que la cuñada, pero sigue enojándose muchísimo. Pues sí sirvieron algunas cosas, pero no necesariamente alcancé la meta, y ahí tendría yo que revisar qué hacer para poder alcanzarla, ¿no? Aquí yo les he puesto un ejemplo de esta paciente. Ese fue uno de los primeros registros de activación conductual, que habíamos visto que el registro se divide en actividades pasadas, presentes y futuras, ¿se acuerdan? Y ella había construido uno, que es el que les había presentado, y luego hicimos en donde ella cambia sus actividades, y entonces estas son las que ya no usa, o que ya no hace: oír música, ir a trabajar, ver series, salir con su hijo, etc. Le gustaban mucho, bueno, salvo esta que no era muy fan de la música, pero todas las demás las disfrutaba mucho y ahora le costaba mucho esfuerzo realizar. Y estas son las que yo utilizo para combatir la inercia. Las actividades presentes son las que hace solo por hacer, pero ya no encuentra placer. Ya no disfrutaba tanto. Y aquí se refería a ir a trabajar toda la semana, para que no nos confundamos con y el esfuerzo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros empezamos a hacer estos cambios, lo que se hace con esta paciente es que se le da un registro de bienestar o registro del estado de ánimo. Y entonces empezamos a ver cómo el registro implica una actividad agradable que haya realizado, el nivel de disfrute, lo que más le gustó, pero algo muy importante, que es en lo que nosotros nos centramos en este registro, es en el estado de ánimo al final del día. Si el ánimo lo medimos del 1 al 10, siendo 10 un muy buen estado de ánimo, tiene 7, 5, 6, lo partí, 6, 7, 7. O sea, al final del día podríamos concluir que su estado de ánimo estaba por debajo, ¿cierto? Conforme le vamos dando los registros, entonces vemos que el estado de ánimo baja, salvo que aquí me pone pelea con su pareja, pero el estado de ánimo fue mejorando. Aquí no me lo registra, pero ya al menos no tenemos 5 ni 6, ¿no? Y también podemos meter algún registro que nos permita revisar los pensamientos. Él no tenía el registro formal, entonces le di el que usamos y le borré la consecuencia y le pedí que hiciera un pensamiento alterno. Lo que le di a ella como parte de una técnica es que le di una lista de preguntas tipo debate que puede utilizar o que podía utilizar en momentos de tristeza. Gracias. Entonces, lo llena ella, no lo lleno. Yo creo que no puse registro.
No, creo que solamente puse ese el que viene. Entonces, este es consecutivo a la calendarización, a la activación conductual, Así a es. este registro de esfuerzos y agrados. Así es, así es. Y entonces ella pone una situación en donde le dice el médico que es una niña la que está esperando, que es muy probable que sea niña. Ella me dice que siempre desde que se pensó teniendo hijos, se pensó teniendo puros hijos varones, porque ella piensa que los hombres sufren menos en promedio que las mujeres. Son menos complicados, ¿no? No hay nada como nada más vestirlos y ya, y no échate la combinación y el zapatito, ¿no? Entonces ella empieza a pensar, no sabré qué hacer, las niñas son más difíciles, quizá no nos entendamos, quizá la... Ay, déjenme ver qué dice. Quizá la ame menos, ¿no? Se siente triste en un 7 y preocupada en un 8. Cuando utilizó las preguntas que le di por parte de una técnica, ella empieza a pensar, no estaba en mis manos decidir si es niño o niña, no debe afectar la interacción con ella, no puedo saber si son más difíciles, seguramente aprenderé y no tiene que pasarla mal, ¿no? Entonces, ella lo que concluye es, bueno, lo que me dice es, además, Tere, cuando yo tuve a mi primer hijo, yo no sabía cuidar ni un niño ni una niña y aprendí. ¿Por qué no podría aprender ahora con una niña? O sea, sería exactamente lo mismo que con el primero. Entonces, noten cómo ya se está reestructurando. Ya al menos, incluso aquí, no se está pensando como mala mamá, ¿no? Otra situación es conseguir ayuda con los dos niños. Ella tiene también una idea de no puedo pedirle, o sea, no me gusta pedirle ayuda a las demás personas, ¿no? Ella piensa desde su parte cómoda que si ella va con su mamá y le dice, cuídame a mi hijo, su mamá tiene que dejar de hacer actividades que le gustan. Y no tendría que pasar eso, o sea, su mamá tendría que hacer lo que le gusta. Y ella no tendría por qué ser un impedimento para que su mamá haga lo que le gusta. Otra vez como la comodidad. Y piensa, no cumplo con mis obligaciones, debería poder hacerme cargo, quiero encontrar una buena persona de confianza y que ellos esperan que su mamá ellos piensen que su mamá no los quiera, si es que los da a cuidar a otra persona. Se siente triste, se siente con ansiedad y entonces empieza a construir su pensamiento en donde, bueno, no lo hace, es decir, encargarlos, no lo hace porque no los quiera, ¿no? Lo hace por trabajar. El trabajo es para ella y también es un trabajo que retribuye o que compensa también a la familia. Que las familias, bueno, pues no necesariamente se afectan o se afecta el bienestar por estar separados y que no es malo pedir ayuda. Entonces noten cómo ya parte del avance es que empieza a reestructurar el pensamiento. Y bueno, estos son los instrumentos, ya ven que les había platicado que cada sesión le aplico los instrumentos. Ella empezó con una depresión moderada, ¿se acuerdan las categorías de la depresión que vimos la clase pasada? Ella empieza con una depresión moderada, un puntaje de 35 y ahora ya vamos en los 16. Los que ha seguido puntuando han sido las reacciones fisiológicas, pero acuérdense que está embarazada. O sea, se va a seguir sintiendo cansada, con alteraciones del sueño, con problemas de apetito. Llevamos 5 evaluaciones. ¿Sí? Lo que nosotros tendríamos entonces que presentar en este apartado es justamente los cambios que ha tenido ya sea en el uso de autorregistros o los cambios que va teniendo a partir de la aplicación que hemos tenido. En el caso de ella, la realidad es que muy bien, 5 evaluaciones. Estamos en la 6ª sesión porque la primera pues no le di evaluación, entonces llevamos 6 sesiones, ya está disminuyéndolo desde la categoría de Beck, aquí ya estamos en una depresión leve. Hay que ver si podemos seguir bajando, por lo menos para que ella se vaya ya a su último mes de embarazo con los menores síntomas depresivos posibles
y eso nos mantiene como en la esperanza de que al nacer el bebé, pues no tenga un síntoma o un trastorno de depresión postparto, por ejemplo. ¿Sí vamos bien? Y bueno, el último punto que hay que poner en el informe del caso clínico, pues son las observaciones. Y aquí solamente ponemos datos relevantes que se nos hayan atravesado a lo largo de la intervención, ¿no? De pronto hay pacientes que vamos muy bien y de pronto les ocurre algo que no sé, que si perdieron a alguien, que si terminaron con la pareja, que si los asaltaron, que si, etcétera. Entonces ahí solamente hay que explicar si hubo algunos otros factores que hayan sido de consideración durante el tratamiento, si se cambió el objetivo o se mantuvo, ¿no? Como algunos datos más específicos, hay que ponerlos acá, ¿no? Algo que ustedes crean que sea relevante resaltar, se pone entonces en ese último punto. ¿Dudas con el informe? ¿No? ¿Sí, chava? Dime. Sí, sí. ¿Dudas? Ahora que lo hagan. Bueno, pues ahora la idea será que lo hagan justamente, ya les mandará Viole los lineamientos, pero bueno, habríamos de entregar este reporte para, pues sí, lo entregan el jueves, ¿sí, no? Un día antes de su baja, por favor. Ya les mandará Viole como los datos precisos a más tardar mañana de en qué consistirá la tarea, para que lo vayan estructurando. Cualquier duda que tengan, pues ya saben que me encuentran por aquí. Organícense con sus coterapeutas para sus pacientes. Y bueno, cualquier situación, pues acuérdense que, bueno, Viole, Patti nos echan mucho la mano con esto para cualquier duda que tengan. Les agradezco mucho su atención y pues nos seguiremos encontrando por aquí. Muy bien. Les encargo su informe.